Óigame, no es cualquier día que puedo decir que somos, ¿qué? 1, 2, 3 espinas en medio de tantas rosas. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Jonathan, perdón, ¿estás de acuerdo, Jonathan? Sí, ok. No, es un privilegio, no siempre está uno en una actividad. Yo no me esperaba tantas, las felicito. Felicito a las organizadoras, pero ustedes que respondieron, qué lindo grupo de mujeres hay aquí. Y me alegra ver que también hay algunas que nos están acompañando y que esperamos que se sientan en casa. Miren que yo no soy de esta iglesia, pero lo he dicho públicamente muchas veces. Yo vengo aquí, yo me siento en casa porque siempre me hacen sentir en casa. Así que espero que usted que nos está visitando hoy se sienta así. Porque la idea es mujeres compartiendo de su vida, de su realidad, de sus luchas, de sus victorias y poderse sostener unas a otras. Y de eso se trata la Iglesia de Jesucristo. No tengo mayor cosa que agregar a lo que Diana dijo. Básicamente sí, agradezco a Dios. Crecí en un hogar de padres cristianos muy comprometidos con el Señor, los dos muy comprometidos. Mi modelo de predicador fue mi papá, porque él era el que predicaba. Él tenía su trabajo con el Seguro Social de Costa Rica. Eran los tiempos en que yo no me explico cómo el tiempo daba, porque él salía como a las 3 de la tarde de la oficina. Pero él llegaba a la casa, y me acuerdo que él llegaba a la casa a estudiar. A mi papá lo vi leyendo todos los días, preparando estudios bíblicos y demás, no con salario, él lo hacía porque amaba al Señor. Yo no sé si yo vivía en la iglesia o la iglesia era en mi casa, porque era ahí mismo donde nos reuníamos. Y les cuento un detalle de mis papás. Una de las enseñanzas más grandes que me dejaron papi y mami en la vida es que ellos tenían la visión de que la vida era para servir al Señor. Al punto de que al fin llegamos a un pueblo, éramos la única familia evangélica en el pueblo, y le vendían a papi una casa. Papi decidió comprársela al hombre, pasó años pagando, esa casa, lo que era la sala comedor, era una casa de madera vieja, la sala comedor, ahí en el pueblo, era prohibido, nosotros no podíamos usarlo porque era la iglesia, solo nosotros nos reuníamos, pero ahí estaban las bancas para que nos sentáramos nosotros, porque había sido dedicado para el Señor. Y entonces acomodaron atrás otra sala comedor, los cuartos y demás, y la iglesia sí empezó a crecer, y empezó a crecer, y empezó a crecer, y llegó un día en que ya había un grupo que mi papá dijo, necesitamos un pastor, aunque él era pastor, pero nunca quiso aceptar que él era el pastor, y ya se habló con mi hermano, iba a venir de pastor, pero ¿dónde iba a vivir? Lo que yo mismo no sabía, porque ellos nunca nos habían dicho, es que la casa era para la iglesia, aunque ellos la pagaron todo el tiempo. Y calzó que cuando papi pagó la última cuota, venía el pastor, y mi papá entregó las llaves de la casa y nos fuimos a alquilar a otro lado, porque esa casa había sido comprada para el Señor. Y ahí está, ustedes pueden ir a mi pueblo, Paraíso de Cartago, y busquen la parada de buses diagonal, a 200 metros del centro del pueblo. Ahí hay una iglesia, porque la casa la botaron, ahí hay una iglesia, y fue nuestra casa la que mis papás pagaron toda la vida. Entonces, para mí, pensar en mis papás, pensar en mi mamá, hablando de mujeres, que mi mamá fue mi primera maestra de escuela dominical, y era bien estricta, y aprendí muchísimo, era una especialista en usar ilustraciones, especialista. Yo aprendí tanto de mami en su manera de enseñar la Biblia. Y el agravante es que éramos 6 hijos varones. Yo soy el menor, yo soy el... ¿Cómo le dicen aquí? Ya me dijeron cómo le dicen en El Salvador. No, a mí me dijeron, ¿cómo es secaleche? Qué terribles. El asunto es que solo imagínense lo que era que mi papá era el que dirigía mi papá al inicio él hacía todo, hasta el tiempo ya empezaron algunos a nuevos creyentes y empezar a formarlos y demás, pero entonces papi al principio él dirigía los cantos, hacía la oración, daba la enseñanza, daba las bienvenidas, todo. Mami estaba sola con 6 varones sentada en la banca y nos mantenía en orden. Por eso yo detesto cuando alguien me pellizca. Oiga, ¿me quiere verme enojado? Pellízqueme. Porque se me sale toda la niñez de mami, nos mantenía, pero era así, quieto, y era un pellizco, y en la casa hablamos, y la casa era ahí mismo. Y mami cumplía la palabra. No era eso de amenaza, no. Cuando llegábamos, arreglaba cuentas.
pero vi la fidelidad de mis papás, vi a mami enfermar, hoy estaba hablando de eso en el almuerzo con los lobos, vi a mi mamá enfermar de cáncer en el cerebro, consciente de su enfermedad, consciente que iba a morir, alabando al Señor, y cada vez que terminaba en el hospital, y tuvo que ir muchas veces al hospital, mami siempre decía, otra vez tengo que quedarme en el hospital, Dios seguro tiene a alguien ahí que necesita que yo le lleve palabra. Nunca vio como, qué duro, tengo que ir voy al hospital porque hay alguien ahí que necesita que yo le dé palabra. Y usted llegaba a buscar a mami al hospital y no estaba en la cama porque quién sabe en qué pasillo andaba orando por otras personas. Óigame, pensar en el impacto que tienen unos papás en uno. Piensen en el impacto que ustedes están teniendo en sus hijos. Vivimos en una sociedad latinoamericana machista. Vamos, ¿lo vamos a negar, sí o no? Sí, vivimos en una sociedad machista. Pero es un machismo muy raro. Porque es un machismo históricamente, ha cambiado. Sí, pero era un machismo del hombre que pegaba 4 gritos y decía, yo mando aquí en la casa. Para eso yo trabajo y doy para la comida. Pero, en promedio, tal vez en tu casa fue la excepción, tengo que decir que mi casa fue la excepción, pero la regla que yo veía en muchas casas era que aunque el hombre decía que él era el jefe de la casa, las decisiones más importantes, las trascendentales, estaban sobre la mamá. Educación. ¿Quién iba a la escuela a las reuniones con los maestros y ver cómo estaba el hijo? Las mamás. Los papás no llegaban a las reuniones a la escuela. Asuntos de la economía familiar, sí, daba el dinero, pero ¿quién veía que ese dinero, a ver cómo se multiplicaba? La mamá. Aún en lo espiritual, ¿quién generalmente? Miren, como pasó yo vi tantos casos de llegan a la iglesia y la mamá llevando a los hijos y el papá, muy bien, ¿y usted? Gracias. Entonces, tengo que pensar que en América Latina el peso fuerte del trabajo, de las cosas más importantes de la familia, han recaído sobre la mujer, han recaído sobre ustedes. Dios las bendiga, porque no dudo que algunas de ustedes dicen, sí, ese es mi caso. Dios te bendiga si no es tu caso. Qué privilegio has tenido. Pero este es el asunto, ese es el modelo recibido, no tiene que ser el modelo repetido. Es el punto donde ustedes también tienen el poder sobre sus hijos para que ellos cambien su mentalidad, para que ellos entiendan que las cosas han cambiado y que el hogar tiene que manejarse de una manera bíblica diferente. No voy a meterme en ese tema estaremos durante estas semanas acerca de todo este asunto de cómo replantear la vida familiar, pero hoy quiero quedarme en ustedes como mamás que están edificando. Y cuando pienso entonces en edificadoras, yo hoy en la mañana, después dije, no debía haberles dicho, ya les adelanté de qué voy a hablar. Pero voy a hablar de una de las mujeres más impresionantes de la Biblia. Por un asunto de tonterías religiosas. Yo he oído gente en el lado evangélico, que es donde yo crecí, menospreciando la figura de María. Dios me libre de menospreciar la figura de María. María tuvo que haber sido una mujer tan especial que Dios dijo, a ti te escojo, para que mi hijo venga a través tuyo. No la venero, no la adoro, reconozco que creo que fue una mujer que ella misma tuvo que reconocer a su hijo como su Señor y Salvador, pero que es una de las grandes de la Biblia, para que Dios haya declarado bienaventurada por todas las generaciones. Entonces tengo que tomar a María como un ejemplo, y un ejemplo precioso. Es uno de los grandes ejemplos de la Biblia. Cuando pensamos en eso, yo pienso en María, edificadora del hogar. ¿Saben qué le dio Dios a María? Quiero que edifiques un hogar. Quiero que eduques a mi hijo. ¡Wow! Aparte de que vuelve a aparecer José cuando se pierde Jesús, María y José hubieran terminado en los tribunales en nuestros tiempos por paternidad irresponsable, perdieron a su hijo, por 24 horas perdieron a su hijo.
Pero José, búsquenme a José en la Biblia. José llega a un punto en que desaparece. Algunos intérpretes creen que José murió, que José era mayor que María, que era muy propio de aquellos tiempos. María era cuando María tiene a Jesús, María tiene que haber sido una muchachita de unos 15, 16 años. José ya era un hombre trabajador, ya probablemente era un hombre un poco mayor. Sea como sea, José no se vuelve a mencionar. Vamos, José no aparece en el ministerio de Jesús, María sí es citada. José nunca va a ser citado en la muerte de Jesús. María estuvo al pie de la cruz viendo a su hijo morir. María sigue siendo citada, José no. Entonces, puedo pensar, de José también, tengo un alto respeto. De José solo se dice, hay solo una cosa que se dice de José, que a mí me encantaría que alguien dijera eso de mí un día. Decía que José era un hombre justo. Lindo, qué declaración de José como hombre. Pero de María, cuando pienso en María y el lugar que Dios le dio, que le dijo, quiero que edifiques un hogar, no cualquier hogar, el hogar donde mi hijo va a crecer. Tú tienes ese papel de mamá. Qué privilegio, sí, pero qué carga, qué peso Dios le puso a María. ¿Cómo la María logró ser edificadora? Yo quiero ir al pasaje original donde Dios, el ángel habla con María y le presenta esta realidad. Está en Lucas 1, 26 al 38, partiendo del hecho de que hoy no quise poner todo el pasaje, lo leímos, pero ahorita voy a partir de que no todo el mundo va a andar con su Biblia, así que sí va a aparecer en pantalla. Lo leemos un momentito, me permiten leerlo a mí. Dice así: en el sexto mes, es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la prima de María. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de salutación sería esta. Yo no me hubiera preguntado qué clase de salutación sería esa. A mí me hubiera dado un patatús viendo un ángel. Y dice, entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. He aquí concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. En otras palabras, no he tenido vida sexual, soy virgen. ¿Cómo es que voy a estar embarazada? Y le dice, respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de ella. Esta es la narración de cómo a María le anuncian que va a ser mamá. ¿Cómo es que María logró desarrollar, edificar ese hogar? Yo quiero darles 4 características que veo en el pasaje. Les voy a dar 4 palabras en cuanto a María, pero quiero adelantarles algo y espero que me entiendan. Ustedes tienen las mismas 4 características. Toda mujer que busque a Dios y encuentre en Jesucristo la respuesta para su vida, tiene las mismas 4 características que tenía María en este pasaje. Y puedes entonces ser edificadora de tu hogar. Veamos esas características. Lo primero que nada es: edifica tu hogar con la gracia de Dios. Nota el versículo 30. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado ¿qué? Gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es esa buena intención de Dios. La gracia son esos dones libres de todo. Es el regalo de Dios. Es todo lo que Dios da gratis para nosotros. Todas las bendiciones, su presencia con nosotros. María, te voy a dar un trabajo fuerte. Vean,
Cuando yo oigo a la gente decir, uy, sí, no, pero qué privilegio el que tuvo María, ser la mamá del Mesías. Sí, pero María se lo tuvo que dejar callado. La Biblia dice que María se lo guardó en su corazón. María no andaba diciendo por ahí, vecinos, Jesucito, es el Mesías. Arrodíllense, porque un día ustedes van a tener que darle cuentas a él. Y trátenme bien a mí, ¿ok? O yo los acuso. No, María dice que ella se guardó. María para poder sacar adelante tuvo que depender de Dios totalmente. Porque alguien dirá, sí, qué privilegio, pero yo vuelvo a decir, ella tuvo que ver cómo a su hijo lo maltrató la gente cuando andaba en su ministerio. Al punto que llega un momento en que se acerca y le dice, mira, ¿por qué mejor no lo dejas? María tenía que estar muy dolida de ver a su hijo luchando contra las multitudes. Yo me imagino a María, ¿te imaginas como mamá tener que estar parada viendo a tu hijo desangrándose en una cruz? Y no me lo espiritualicen, sí, está muriendo el Salvador del mundo, está muriendo su hijo, al que ella crió por 33 años. Lo ve en la cruz desangrándose sin ella poder hacer nada. Eso era lo que le esperaba a María, ya se lo habían profetizado. Una espada iba a partir su corazón. María sufrió lo indecible por el privilegio que Dios le dio de ser la mamá del Mesías. ¿Cómo logró aguantar eso? ¿Cómo logró salir adelante? ¿Cómo logró sacar adelante a Jesús y ella misma sabiendo todo el sufrimiento que representaba? Porque ella sabía que contaba con la gracia de Dios. Si yo hiciera una encuesta ahorita a las mamás que están aquí y les preguntara cuántas de ustedes han sufrido por sus hijos, las manos no alcanzarían, ¿cierto? Creo que no hay mamá que no haya llorado por sus hijos. ¿Cómo logras salir adelante y sacar adelante tu matrimonio? Y a veces con un marido que no solo no ayuda, sino que más bien estorba. Que no es tu caso, yo sé. De otros que me han contado. Y sacas adelante. He visto, soy testigo de niños que han salido adelante, ni siquiera por su mamá, por una abuela que tomó la decisión de que sus nietos no se iban a perder. Y han luchado por sacarlos adelante. ¿Cómo los sacas adelante? Por pura gracia de Dios. No lo intentes por tu propio esfuerzo. Tienes que buscar a Dios todos los días y decirle, Dios, si no es por ti, no lo logro. Pero lo lograré porque tu gracia está conmigo. Y usted créalo, la gracia de Dios no solo estaba con María, la gracia de Dios está contigo. Dice la Biblia que la gracia de Dios ha venido sobre todos nosotros. Pero María no solo tenía la gracia de Dios. Es que me encanta porque dice que también tenía el poder de Dios. Note, respondió el ángel y le dijo, ella dice, ¿cómo voy a quedar embarazada? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María estaba cubierta por el poder de Dios. Cubierta por el poder de Dios. Ni el diablo podía detener lo que Dios había planificado. Ese niño iba a nacer y aunque el diablo intentó inclusive matarlo recién nacido, no iba a poder hacerle nada porque había un poder que Dios había puesto, una sombra sobre María que iba a hacer que esa mujer hiciera el plan de Dios de edificar su hogar para ese niño, porque contaba con el poder de Dios. Y te digo algo, tú tienes también ese poder de Dios. El poder de Dios cubre a toda persona que confía en Él. No intentes por la carne hacer lo que es la obra del Espíritu. No me lo tomes a mal, pero permíteme decirte eso. A veces las mamás, también los papás, pero los hombres no están aquí para oírme. Pero a veces las mamás hablan y 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 ya el hijo dice, cállate, cállate que me desesperas. Muy rara vez. Y yo entiendo, amas tanto a tu hijo, amas tanto a tu hija. Pero llega un punto en que yo te digo, deja de predicarles. Ya te escucharon, ya recibieron el evangelio, ya conocen la verdad. Suéltalos.
Y me dirás, pero es que si lo suelto... Y si tiene que tocar fondo para que de ahí lo levante el Señor. Lo levanta el Señor, no lo levantas tú. No pretendas en la carne lo que es obra del Espíritu. Recurre al poder de Dios y pon ese hijo en las manos de Dios, esa hija en las manos de Dios. Y ese ingrato del marido, ponlo también en las manos de Dios. Pero llega un punto en que no es... ¿Saben? ¿Se acuerdan de aquel pasaje de Pedro diciéndole a las mujeres con relación al marido? Mujeres que tienen marido inconverso. Háblale sin palabras. Ya, deja de decirle palabras. Deja que sea la palabra de Dios la que haga la obra. Ya llega un punto en que si sigues insistiendo, lo único que vas a hacer es cerrar puertas. Y es el punto donde dices, hijo, hija, ya te lo dije, ya conoces la verdad, te he hablado con la palabra. A partir de aquí estás tomando tus decisiones. Seguiré orando por ti. Y aquí estaré el día que necesites volver. Pero a partir de aquí es tu decisión. Te tengo que soltar. Y sí, puede ser que tu hijo o tu hija tenga un tropezón. Y seguirás orando y volverás a llorar. Yo no te estoy diciendo que no vas a llorar. Pero es mejor dejar una puerta abierta que llegar a un punto que más bien el hijo, la hija huyen. Tienes que moverte por el poder, por la gracia y por el poder, no por tu buena intención, porque reconozco que es una buena intención. Pero de buenas intenciones muchas veces nos equivocamos. Y es el punto donde tenemos que aprender a ser sabios de decir, ya he dicho lo que tenía que decir, ya he hecho lo que tenía que hacer. A partir de aquí es tu decisión. Mis papás tenían una regla muy sencilla. No era sencilla, para mí no era sencilla, para ellos sí. Obedecen, punto, se acabó. Entonces, por ejemplo, cuando yo llego y oigo que no, es que, por ejemplo, llegar yo a la casa y decirles, no voy a ir al culto de oración, ni lo intentaba. Menos con el argumento, no voy a ir al culto de oración porque mañana tengo examen y tengo que estudiar. Había que oír a mis papás. Se estudia una semana antes, no la noche antes, así que para el culto. Te va a ayudar más orar que repasar, así que vamos para el culto. Y no era opción, es decir, yo crecí en ese ambiente donde, y no era el domingo en la mañana, era domingo escuela dominical, domingo la predicación después de escuela dominical, domingo en la noche, culto de domingo en la noche, que ya no se hacen en las iglesias, martes culto de oración, jueves estudio bíblico, sábado con los jóvenes, y no había opción, va. Y mis papás nos dijeron, ustedes pueden dejar de ir a la iglesia cuando ya no vivan en esta casa, mientras vivan en esta casa van. Y entonces la regla no era tanto eso, sino que dijeron hasta los 18 años. Cuando cumplas 18 años y declaremos que tus decisiones son tuyas, mientras tanto son nuestras. ¿Ok? Y lo cumplieron. A los 18 años nos dieron total libertad de decisión. Yo pasé toda mi adolescencia de adolescente, yo no le di tanta guerra a mis papás, pero mi guerra le di. Y ese deseo de ya llegar a los 18, cuando ya no tengan que ir a la iglesia, cuando ya yo quiera, puedo hacer lo que quiera, cuando ya llegué a los 18 y ya estaba más metido en la iglesia que cuando tenía 13. Yo creo que mis papás fueron sabios en no soltarnos la cuerda cuando éramos adolescentes, pero en soltarla cuando nosotros ya teníamos que tomar decisiones y aceptar nuestros errores y las consecuencias de nuestros errores. No intentes, sigue dirigiendo a tus hijos, edifícalos, pero tienes que llegar a un punto en que dices, ya le di todas las indicaciones y ya tiene edad para tomar las decisiones en su vida. María tenía un tercer elemento, porque hasta ahorita estos dos elementos tienen que ver con María, con Dios más bien, la gracia de Dios, el poder de Dios. Pero ahora veo elementos que vienen de María hacia Dios. El siguiente es tu fe en Dios. María tenía es que María era grandiosa. María tenía una fe en Dios. Yo me pongo a pensar, era una adolescente que le acaban de decir, el Mesías va a nacer en tu vientre. Y María creyó, María creyó
que en ese momento un ser estaba naciendo. María probablemente su mamá ni siquiera le había explicado el asunto de cómo nacen los bebés. Y por fe le cree al ángel. María tenía que tener una fe tan fuerte desde su niñez. Era una mujer de fe. Miren lo que dice acá. Dice, que le dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Eso se lo dice el ángel a María, refiriéndose a su prima Elizabeth, que era estéril y quedó embarazada. Si la estéril quedó embarazada, tú, María, que no eres estéril, créeme, igual Dios la va a embarazar, con una diferencia: no va a haber hombre de por medio. Créeme, María, quedas embarazada. ¿Y sabes lo que después María fue a visitar a su prima? ¿Y te acuerdas lo que su prima le dijo? Su prima le dijo esto: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. Óigame, eres bienaventurada cuando le crees a Dios. Bienaventurada cuando le crees a Dios. Dios te dice: dame a tus hijos, haz tu parte, pero dámelos a mí. Entrégaselos a Dios y tendrás por fe que creer que Dios hará la obra en tus hijos. Uno de los predicadores de mi país, que yo tengo una buena amistad con él, ella es un predicador, digamos, internacional, muy conocido. Y él le oí una vez contando el testimonio de su juventud. Vivía en un pueblo lejos de San José. La mamá, creyente, fiel, muy firme. La mamá lo crió en el evangelio a él y a su hermano, pero él de joven se fue al mundo. Y dice que a veces llegaba en la madrugada borracho a la casa. Y dice que una noche, y su mamá siempre le daba su discursito, pero una noche llegó borracho, el joven, y su mamá le salió al encuentro. Dice que él esperaba que la mamá iba a agarrar una silla y darle, porque la mamá ya estaba harta. Y dice que la mamá se le quedó viendo de frente. Dice que él estaba borracho, pero se le pasó la borrachera cuando la mamá le habló. Y le dijo: ya sabes la verdad y no te la voy a volver a repetir. Pero te digo esto, le dijo la mamá: tú eres de Dios y ni tú mismo te vas a escapar de él. Y te veré, le dijo la mamá, te veré un día predicando la palabra de Dios, porque yo le creo a Dios, no a tus borracheras. ¡Wow! Y se le cumplió. Y vio a su hijo convertirse, no solo en un predicador que ha andado por todo el mundo. Óigame, es un asunto de mujeres que creen en un Dios y tienen fe en ese Dios que hace la obra en los hijos. Yo sé que estoy hablando aquí con una mamá que tal vez tiene una lucha en ese momento con un hijo adolescente. Yo sé que alguna me dice: no, mi hijo ojalá fuera adolescente. No, ya es un viejo y está peor que cuando adolescente. Tal vez tienes una hija que ha tomado decisiones equivocadas en cuanto a con quién anda o con quién se casó, y te gustaría cambiar esa decisión y cambiar la situación. Tú no puedes cambiarla, pero créele a Dios. Ten fe, Dios sigue en control. Ese hijo, esa hija no son tuyos, son de Dios. Te los dio a ti para que los edificaras, te los prestó por un tiempo, pero son de Él. Créele a Dios. Créele a Dios. Porque entonces entra algo más allá de la fe, y es el último punto que les voy a dar. Que además de la gracia de Dios y el poder de Dios, esta fe más bien de María hacia Dios, el cuarto elemento que veo en el pasaje fue la obediencia de María. Tu obediencia a Dios, porque tener fe significa caminar creyéndole a Dios, actuar de acuerdo a lo que Dios espera de mí. Si Dios dice algo, yo lo obedezco. ¿Sabes qué es el mayor poder que tienes sobre tus hijos? Tu testimonio de vida, de obediencia a Dios. Tus hijos viéndote vivir una vida cristiana de entrega y compromiso con Dios, donde ellos mismos se avergonzarán de decir: si yo pudiera ser como mi mamá. Y sí pueden serlo, porque el poder de Dios los tiene que alcanzar. Pero ahorita tu parte es: vive en obediencia a Dios. Déjale a Él que se encargue. Mira el pasaje, me encanta esta parte de María. María le dice, porque el ángel le va a decir, entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta declaración es preciosa. He aquí la sierva del Señor. Vamos. Se traduce sierva, pero el término literal es: he aquí la esclava del Señor.
Palabras fuertes usó María. María era grande. ¿Qué es la diferencia entre decir sierva y esclava? Sierva puede ser inclusive que le pagan, la esclava no. La esclava, sierva puede renunciar e irse, la esclava le pertenece al dueño. Si el dueño decía, te casas con ese otro esclavo, se casa con ese esclavo. Y ella no tenía poder alguno. Una esclava, un esclavo no tenían derechos, le pertenecían al dueño. María le está diciendo, haz lo que quieras conmigo. Lo que quieras conmigo. Yo soy tu esclava. Tú eres mi dueño. A ese punto de testimonio, me imagino a Jesús creciendo. Y el modelo de su papá y el modelo de su mamá. Y Jesús tenía que decir, consciente de quién él era, porque él tuvo conciencia desde su niñez de quién era él. Jesús tenía que decir, Padre Celestial, la hiciste. ¿Qué papás me diste en la tierra? ¿Qué modelo me diste? Si Jesús aprendió obediencia al Padre y vemos a Jesús obedeciendo al Padre, es porque vio a su mamá obedeciendo al Padre. Es ese ejemplo que tú le das de obediencia, de que tú le dices, yo soy sierva del Señor, pero le diga, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ya para cerrar, quiero que me pongan atención a esto porque hay un detallazo en el pasaje, que a veces pasamos por alto. El pasaje dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Vamos, ¿cuántas veces alguna vez usted ha dicho esa declaración del ángel? Sí, yo sí creo que ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Cuántas creen que ninguna cosa es imposible para Dios? Pero, literalmente el pasaje tiene una variante que la traducción pierde. Cuando aquí el ángel le dice ninguna cosa es imposible para Dios, literalmente, créanmelo por fe, está en el griego. El ángel lo que le dice es, porque ninguna palabra es imposible para Dios. Un momento. ¿Por qué tradujeron ninguna cosa es imposible para Dios? Porque ese es el significado, que todo Dios puede hacer todo. Sí, ese es el significado. Pero cuando el ángel le dice ninguna palabra es imposible para Dios, ¿qué quiere decir el ángel cuando dijo ninguna palabra? Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios. Óigame bien este detalle, y quienes vengan al taller que voy a dar de cómo estudiar la Biblia me verán repetirlo. Cuando la Biblia habla de la palabra de Dios, no se está refiriendo a la Biblia. O escúchame lo que estoy diciendo. Cada vez que oigo a alguien decir, dice la Biblia que la palabra de Dios es como espada, la Biblia es como espada. No, cuando la Biblia quiere referirse a sí misma, dice las escrituras. Porque cuando la Biblia dice la palabra de Dios, está diciendo de la voluntad expresada por Dios. Eso es la palabra. Una parte de la palabra escrita. Pero la idea es que cuando Dios en el cielo declara algo, no hay poder en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra que impida que se cumpla lo que Dios ha declarado. Dios dio su palabra, punto, se cumplió. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, la gente agarra a Isaías y dice, sí que dice que la palabra sale y hace lo que fue enviada y no volverá vacía, porque cuando predicamos la Biblia es... No, Isaías no está hablando de la Biblia. Isaías está diciendo que cuando Dios declara algo, sale a la tierra, cumple la voluntad de Dios y regresa habiendo cumplido la voluntad de Dios. Entonces, cuando veo esto, digo, ¿por qué se vuelve importante acá? Porque entonces si perdemos de vista que el ángel le dijo, ninguna palabra es imposible para Dios. ¿Y qué le contesta María? Hágase conmigo. ¿Conforme a qué? Nos perdemos ese juego de palabras, valga la redundancia. Ninguna palabra es imposible para Dios y María dice, hágase conmigo esa palabra que está siendo declarada por Dios. Acepto totalmente la voluntad de Dios y las consecuencias de la voluntad de Dios en mi vida. Que se cumple esa palabra. La palabra de Dios es cuando Dios dice, miren, si Dios, y lo cité cuando estuve el año pasado, si el banco te dice, vas a perder esa casa, y Dios dice,
Esa casa no la vas a perder, ahí van a crecer tus nietos. ¿Cuál palabra permanece? ¿La del banco o la de Dios? Si el médico te dice, prepárense, su abuelita no le queda ni una semana. Y Dios dice, vas a tener a tu abuelita 20 años más. ¿La palabra de quién permanece? ¿La del médico o la de Dios? Si tu vecina te dice, tu hijo, no hay futuro con tu hijo. Ese está en las drogas y no va a salir nunca de ahí. Y Dios dice, a tu hijo lo saco de ahí. Tu hijo sale de ahí. Pronto. ¿Cuál palabra permanece? ¿La de la vecina o la de Dios? Pero, no les gustan mis peros. Pero, yo tengo que aceptar la palabra de Dios, me guste o no me guste. Y si el banco te dice, tranquilo, ahí llegamos a un arreglo de pago, usted siga viviendo tranquilo en su casa. Y Dios dice, el próximo mes ya no tienes tu casa. ¿Cuál palabra se mantiene? ¿La del banco o la de Dios? Y si el médico te dice, tranquila, tu abuelita es un roble, ustedes la van a tener por años. Y Dios dice, esta semana tu abuelita viene a mi presencia. ¿La palabra de quién permanece? ¿La del médico o la de Dios? Y si la vecina te dice, tranquila, tu hijo es un buen chiquillo, es una cuestión de temporada, en cuestión de un mes vas a ver que va a haber dejado las drogas. Y Dios dice, vas a llorar mucho tiempo más, va a pasar más tiempo. Yo lo voy a sacar de ahí, pero va a faltar un tiempo donde él va a tener que sufrir y tú vas a sufrir también. La palabra de quien permanece. ¿Me entienden que cuando yo acepto la palabra de Dios, no estoy aceptando solo si la palabra es buena? Yo acepto su voluntad, punto. Lo que Él diga se va a cumplir. Eso hizo María acá. Qué grandeza de María. ¿Cuál es la diferencia entre María y tú? En cuanto a estos aspectos, ninguna. Tú tienes la gracia de Dios, tienes el poder de Dios, tu fe en Dios y tu obediencia a Dios. Aquí están tus 4 armas para edificar tu familia. ¿Con eso te aseguras que no va a haber problemas? No. ¿Con eso te aseguras que no vas a sufrir? No. ¿Con eso te aseguras que todo va a ir muy bien? No. ¿Con eso te aseguras que estarás cumpliendo el plan de Dios para ti como mamá, con tus hijos, en tu hogar? Ahí sí te lo aseguras. Y actuarás entonces de acuerdo a la gracia de Dios, ese poder de Dios que te cubre, tendrás la autoridad de Dios, estarás con una fe total en que Dios sigue en control, aunque en el momento no lo veas, pero le sigues creyendo a Dios. Y además de eso, tus hijos te van a ver como una mujer que obedece a Dios a pesar de que las cosas vayan en contra tuya. Querida mamá, estás edificando un hogar. Algunas con un apoyo grande de su marido, Dios te bendiga, me alegra eso. Otras con un marido que más bien causa problema, otras como madres solteras, otras como abuelas. Aquí yo sé que tengo de todo, pero todas tienen en común, o pueden tener en común, estas 4 cosas. La decisión es tuya, pero yo te animo. Tú lo tienes todo para ser una edificadora como María lo fue. ¿Me permiten orar por ustedes? Padre, gracias por cada mamá que está aquí. Oro, Señor, porque cada mamá tiene una historia diferente y tú las conoces. Oro, Padre, por mamás que están aquí, que gracias de nuevo a tu gracia, sus hijos están cerca de ti, fieles, caminando. Pero Padre, aquí hay mamás que han llorado por sus hijos y están llorando por sus hijos. Oro, Padre, porque aquí hay mamás que ya sus hijos son papás y aún así ellas están sufriendo por malas decisiones que están tomando. Oro por las que son abuelas y sufren con su corazón de abuela viendo situaciones de sus hijos. Padre, oro porque independientemente de la situación de mis hermanas acá,
Señor, yo sé que tú les has dado estas 4 herramientas que le diste a María. Permítelas, Señor. Permíteles ejercerlas. Mientras estás en oración, yo quisiera una palabra. A ti que eres mamá y me oyes hablar del papel de Dios en tu vida, de esta fe de María, de este poder que Dios puso sobre ella, y que te estoy diciendo que tú también lo tienes si lo quieres. Pero solo lo puedes tener si Dios está contigo. Y solo puedes tener a Dios contigo si Jesucristo es tu Señor. Así lo declara la Biblia. Tienes que declarar con tu boca que Jesucristo es el Señor. Tienes que decir: Señor, reconozco mi pecado y sé que aunque hablo de ti y sé que existes, te siento lejos de mí porque nunca he venido a arreglar mis cosas contigo. Si esta es tu situación y ya es tiempo de que dices: ya quiero vivir esa experiencia, esa comunión con Dios, dile en este momento: Señor Jesús, te necesito, perdóname. Quiero vivir esto de lo que está hablando este hermano hoy, pero tengo que empezar por arreglar mi vida contigo. Si esta es tu situación, yo no te voy en este momento a pedir que te levantes, que levantes la mano. Yo te quiero pedir algo. ¿Viste quiénes son algunas de las líderes acá? Aprovecha ahora al final y dile: ¿podemos hablar un momento? ¿Puede orar por mí? Tal vez viniste con alguien que te invitó. Esa persona te puede guiar a una de las hermanas que te puede dar una palabra que la necesitas en este momento de cómo acercarte a Dios. Padre, cumple tu propósito en la vida de mis hermanas. Pero Padre, lo que te pido es, con acción de gracias, gracias Padre, por mis hermanas y lo que están haciendo en sus hogares. Síguelas bendiciendo, síguelas usando, síguelas fortaleciendo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.